¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy para mí es un gusto saludarlos nuevamente para revisar el contenido de la unidad número 4 de su curso Cálculo Diferencial. Bueno, el día de hoy vamos a revisar lo que es el tema derivadas. Y para poder comenzar el tema de derivadas, es importante hacerles saber que este tema corresponde al numeral 4.4, que son diferenciales, y al numeral 4.5, que es cálculo de derivadas. Y el propósito, es muy importante conocer cuál es el propósito del día de hoy. Bueno, pues el propósito de la clase del día de hoy es conocer y practicar el cálculo de las reglas básicas de derivación. Ese es el propósito del día de hoy. Y como ustedes pueden observar aquí esta imagen, para que ustedes se vayan dando una idea de qué significa derivar, esto es de una manera muy animada, sería que la derivada de la leche pues es el queso. ¿Por qué? Porque de la leche extraen el queso, entonces es un derivado. También podrían decir alguien más que otro derivado de la leche podría ser a lo mejor la crema, o también alguien más me podría decir que es un derivado de la leche, las dos, tanto el queso como la crema, y efectivamente. Y aquí hay otra imagen que no nos corresponde ver en este curso, pero este símbolo es de integral, y pues la integral de la leche es la vaca. Entonces aquí vamos a ver únicamente en lo que son derivadas, únicamente esta parte, la derivada respecto a una función, a una sola variable. Entonces vamos a comenzar ya con lo que son derivadas. Bueno, estábamos con que ya en la parte número 1 de lo que fue derivadas, ya les había comentado que la definición de derivadas. Sin embargo, el día de hoy la vamos a retomar nuevamente. Y pues este es el video de la parte 1 de lo que son las reglas básicas de derivación. Y aquí esta definición la hemos tomado del libro de cálculo diferencial con geometría analítica de Zukowski y del autor Zukowski. Entonces tenemos aquí que él la define como una función que está definida en un intervalo. Obviamente, para tener una derivada debe de estar en un intervalo abierto que contenga al valor a. Entonces aquí dice que la derivada de f en a se va a denotar, como ya les había explicado en la clase pasada, con una comita, con una como apóstrofe en la función por f de a. Está dado por la derivada de f de a es igual al límite de f de a más h menos f de a entre h, cuando h tiende a 0, si es que este límite existe. Entonces así es como vamos a definir por definición. Vamos a tomar este concepto de derivada. Aquí también les tengo un ejemplo de cómo es que sería la derivada. Pues la derivada de la gallina es el huevo. ¿Por qué? Pues porque del huevo obtuvimos el huevo se derivó o salió de la gallina. Entonces, esta forma de representar d entre dx es otra manera de únicamente de representar que estamos haciendo una derivada. Por lo tanto, no se preocupen cuando vean d respecto a la diferencial de x, o también como el apóstrofe es exactamente lo mismo. Bueno, y para no tardarnos más, vamos a ver también que la definición de la derivada también la podemos tomar de dos maneras muy importantes. ¿Y cuáles son esas dos formas? Vamos a verla. Bueno, lo podemos revisar. Estas dos definiciones también vienen en el mismo libro de Zukowski, de cálculo diferencial con geometría analítica. Entonces, en la primera definición dice que es de la recta tangente. ¿Por qué la derivada se define como la recta tangente? Porque al final de cuentas es el primer dibujo me representa la primera definición, la de la recta tangente. La recta tangente sería esta línea de color roja y la función sería la de color azul. Entonces, la recta tangente, es decir, la pendiente, es decir, la inclinación de la recta en un punto dado. En este caso, este punto o este punto, cualquiera de los dos. Pero también la derivada, también la podemos definir desde otro punto como la velocidad. ¿Por qué? Porque si un punto cualquiera, por ejemplo, por eso aquí les estoy mostrando un auto, porque se podría hacer algún ejemplo de cómo es que sería lo de la velocidad. Entonces, si un punto cualquiera
se mueve a lo largo de una recta coordenada, como en este caso, de manera que en un tiempo, para que le entiendan esta definición, conforme va cambiando el tiempo, obviamente va aumentando la distancia en metros. Si estamos hablando de distancia recorrida de un automóvil, pues iría cambiando. A lo mejor aquí este eje son los metros o los kilómetros. Entonces, en 1 kilómetro a lo mejor lleva 5 segundos, en 2 kilómetros a lo mejor ya lleva 1 minuto, en 3 kilómetros serían a lo mejor 15 minutos, etcétera. Entonces, por eso se dice que también la derivada es el incremento que va llevando la velocidad. Entonces, hasta aquí, pues vamos apenas con lo que es la derivada. Bueno, entonces estábamos jóvenes en cómo íbamos a hacer una derivada. Bueno, en esta diapositiva vamos a deducir cómo poder hacer la derivada. Bueno, el ejercicio que ustedes resolverían diría así: derivar la función f de x igual a 5x cuadrada menos 4x más 3. Este sería el ejercicio y ya el resultado sería este. Aquí, como ustedes pueden observar, se le está haciendo la notación f derivada con el apóstrofe de x es igual a 10x menos 4. Ahora aquí sale una interrogante. ¿Cuál será la interrogante? La interrogante será: ¿de dónde obtenemos el 10x y el menos 4? ¿De dónde lo obtendremos? Este sería un primer resultado. Después sería aquí. Otro ejemplo de cómo derivar sería derivar la función f de x igual a x cuarta menos x más 5x cúbica, y el resultado sería derivada de f de x es igual a 4x cúbica menos 1 más 15x cuadrada. Y nuevamente nos vuelve a surgir la misma interrogante: ¿de dónde saca el 4? ¿De dónde sale el 3? ¿De dónde sale el menos 1? ¿Y de dónde sale el 15 y el 2? Nos surge la misma interrogante. ¿Qué podríamos hacer? Piensen por 3 segundos. Exacto, muy bien. Una vez que ustedes colocan la derivada de f de x igual a, como en el primer ejemplo, lo que estamos haciendo es multiplicando este número por el exponente. Entonces sería 5 por 2, 10. De ahí obtuvimos este 10. Y se pone la x y aquí algo importante: al exponente le restamos 1. Entonces 2 menos 1 nos queda 1. Aquí en x imaginariamente tengo 1, si ustedes observan. Entonces, esa interrogante de por qué obtenemos ese valor. Entonces, borramos ahora sí, porque ya no tenemos esa interrogante de por qué obtenemos el 10x menos 4. Y ahora, la segunda función o el segundo ejemplo sería exactamente lo mismo. Sería 4, y aquí imaginariamente tengo 1, entonces sería 1 por 4, 4, se pone la x y a 4 nuevamente se le resta 1. Sí, se le resta 1 a 4, que es el exponente, y sería 4 menos 1, 3, y de ahí obtenemos este 3. Luego aquí sería menos, se pasa este menos, y aquí imaginariamente tengo 1. Como imaginariamente tenemos 1 como exponente en la x, sería 1 por 1 es 1, y de ahí obtenemos este 1. Y nuevamente, por regla, se le resta 1 al exponente, por lo tanto, 1 menos 1, 0. Y como nosotros sabemos que x elevado a la 0 es igual a 1, pues entonces aquí sería 1 el resultado. Y aquí nuevamente sería más, por más da más, 5 por 3, 15, multiplicamos nuevamente el número por el exponente, 15, pasamos la x y al exponente nuevamente le restamos 1, 3 menos 1, 2, y nos queda este 2. Y entonces, así es como obtenemos las derivadas. Si ustedes se dan cuenta, son muy sencillas, y aquí ya realizamos en realidad 2 ejercicios de derivada. Es muy importante aclararles que siempre es importante ponerle el apóstrofe a mi función. ¿Por qué este apóstrofe y este? ¿Por qué? Porque si no, no estamos indicando que sería una derivada. Vamos a ver lo siguiente. Bueno,
Para lo que son derivadas tenemos algunas reglas básicas de derivación. Son aproximadamente como 27 o 29 reglas básicas. Aquí en estas diapositivas únicamente les muestro las 10 primeras o las 10 más básicas. Pero si es que eres alumno mío, pues en la plataforma Evatec va a estar un formulario con todas las reglas de derivación. Pero si no eres estudiante que estés cursando materia conmigo, no te preocupes. En internet coloca reglas básicas de derivación y ahí te va a aparecer muchas reglas de derivación y esas las puedes tomar para que puedas trabajar. Lo importante aquí es que yo te dé los fundamentos para que tú puedas avanzar. Entonces vean aquí, esto de x significa que vamos a derivar de dx, todo esto significa lo mismo, significa que vamos a derivar. Aquí C significa que es un número, C la manejamos como una constante en matemáticas, entonces sería la derivada de una constante siempre nos va a dar 0, siempre, siempre, siempre. Por esa razón, en los ejemplos anteriores donde estábamos deduciendo cómo derivar, ahí teníamos que ya no aparecían los números. ¿Cuáles son todos los números? Todos los números reales, es decir, puede ser un medio, 0.5, raíz de 2, incluso una cantidad muy grande. La derivada de 1.000.000 sería igual 0. La derivada de 111, 0. La derivada de 5, 0. Así sea un número muy pequeño, pero que nada más sea número, igual sería 0. La derivada de 0.0001 va a ser 0 también. Entonces aquí, eso es lo que me dice la primera regla. La segunda regla de derivación me dice que la derivada de x siempre va a ser 1. Aquí quiero aclararles algo. No necesariamente vamos a tener a x solita, a x. También podemos tener otras letras. Podemos tener T, M, N, la letra que ustedes puedan imaginar, también la podemos derivar. Entonces, si aquí tuviera yo, ¿cuál es la derivada de T? 1, la derivada de X, 1, la derivada de Y, 1. Aquí cualquier letra que tuviera yo aquí, sin ningún exponente, su derivada va a ser 1. Acá en este caso me dice, en la regla 3 me dice que la derivada de la suma o resta de funciones va a ser la derivada de la suma o la resta de ellas. Acá me dice la regla número 4 que la derivada, por ejemplo, de una función, ya sea que tengamos la constante, es decir, un número, y el valor x, por ejemplo, que tuviéramos la derivada de 2x va a ser 2, la derivada de 5x va a ser 5, la derivada de 4x va a ser 4, la derivada de 20x va a ser 20 y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos las demás reglas de derivación que más adelante vamos a revisar, ¿ok? Entonces, hasta aquí nos quedamos con las primeras 4 reglas de derivación y vamos a ver ejemplos de ellas. Bueno, la primera regla de derivación nos dice que la derivada de una constante es 0 o no existe, es decir, la derivada de c va a ser igual a 0. Aquí nos lo está mostrando. La segunda regla de derivación nos dice que la derivada de una función f de x igual a x va a ser igual a 1. Es decir, así que tengas cualquier letra aquí, que fuera x, y, m, n, t, la derivada de t, 1. La derivada de m va a ser 1. Siempre va a ser 1 la derivada de x. Ok. La tercera regla de derivación nos dice que la derivada de la función f de x igual a, donde a es un número, muchachos. Aquí es muy importante hacerles saber que a es un número cualquiera. X, pues es la variable x o en este caso la tomamos como variable. Y n es el exponente. Siempre la derivada de esta función va a ser igual a, ponemos la derivada de f de x igual a, se va a multiplicar el número por el exponente, como lo hicimos hace ratito. A por n se pasa a la x y a n, que es el exponente, le restamos 1, tal y como se muestra aquí en la fórmula, y es esta fórmula la misma, nada más que aquí, imaginemos que aquí no tiene ningún número, por eso la n se pasa para acá, pero al final de cuentas se multiplica, siempre, siempre se va a multiplicar el número por el exponente, y al exponente se le va a restar 1. Esta regla es la más importante de todas porque en esta nos vamos a basar para las demás reglas. Entonces, vamos a realizar ejercicios con estas 3 reglas de derivación. Vamos a ver algunos ejemplos.
Bueno, el ejemplo 1 nos dice, derivar la función f de x igual a 5x cuadrada menos 4x más 3. Bueno, en este caso nuevamente reescribimos f de x igual a, la derivada de f de x se pone el apóstrofe, es igual a, multiplicamos, recuerden el número por el exponente, 5 por 2, 10, se pone la x y ahora aquí al 2 le vamos a restar 1, siempre, siempre, siempre. Entonces sería 2 menos 1, nos queda 1. Recordemos que pues el 1 lo podemos colocar o no, pero siempre aquí nos indica que es 1. Y aquí imaginariamente tengo 1, ¿no? Aquí. Entonces sería menos por más nos da menos, 4 por 1, 4. ¿Por qué? Porque ya dijimos que según la regla de derivación vamos a multiplicar el número por el exponente y así nos dio 4. Pero también nos dice la regla que le vamos a restar 1 al exponente, por lo tanto 1 menos 1, 0. Entonces x elevado a la 0, ya dijimos que x elevado a la 0 nos va a dar como resultado 1. Y por esa razón, pues ponemos este resultado que es menos 4, porque al final de cuentas 4 por 1, 4. Y el más 3, ¿por qué ya no aparecen aquí? Bueno, el más 3 ya no aparece aquí en el resultado porque recordemos que dijimos por la primera regla de derivación que la derivada de una constante no existe. Entonces la derivada de 3 no existe. Entonces ya no se pone. O bien, si alguien lo quiere poner, sería más 0, pero ya no tiene ningún caso ponerlo. Y esta sería su gráfica. Vean aquí, la gráfica de f de x de la función original sería la de color azul y la derivada, como ustedes observan, es la de color rojo. Si se dan cuenta, si es la recta tangente. Entonces, aquí podemos observar que efectivamente se llega a demostrar la definición de la derivada de la interpretación geométrica del tema 1. Y pues esto sería su resultado final. Y ya en este caso, su resultado de la derivada es 10x menos 4. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, ejemplo 2, dice, derivar la función, derivar la función f de t, era lo que les decía, no importa qué letra utilicemos, vamos a hacer el mismo procedimiento. Va a ser igual a menos 8t elevado a la menos 4, menos 4t cuadrada más 2.5. ¿Qué hacemos? Nuevamente reescribimos f, derivada, ponemos el apóstrofe de t va a ser igual a, multiplicamos, recuerden, el número con el exponente, pero en este caso, como tengo signos, también multiplicamos los signos. Menos por menos me da más. 8 por 4, 32. Se pasa la t y al exponente, recordemos que según la regla de derivación, le vamos a restar 1. Por lo tanto, menos 4 menos 1, hacemos ley de los signos, menos 4 menos 1 nos da menos 5. ¿Por qué? Porque signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, ¿sale? Entonces colocamos menos 5. Y ahora el siguiente. Ahora vamos a derivar menos 4t cuadrada. Menos por más nos da menos. Multiplicamos el 4 por el exponente, 4 por 2, 8. Se pasa el t y al 2, recordemos que el exponente, según la fórmula, vamos a restar 1 de igual forma. Entonces sería 2 menos 1. 2 menos 1 nos queda 1. Entonces nos quedaría 8t. Y de igual forma, como el 2.5 es una constante, por la primera regla de derivación ya no colocamos porque la derivada de una constante no existe o bien es 0. Entonces aquí ya no se coloca. Y volvemos a reescribir. La derivada de f de t va a ser igual a, y ahora aquí, ojo, sí podemos dejar nuestro resultado hasta este paso, pero cuando tenemos un exponente negativo es mejor pasarlo a positivo. Es como nuestra vida, jóvenes o quien sea que nos esté escuchando. Todo lo negativo hay que cambiarlo a positivo. Y en matemáticas, para poder cambiarlo a positivo, lo que hacemos es hacer un ligero cambio de t elevado a la menos 5, pasarlo dividiendo al número que tuviéramos aquí. En caso de que no tuviéramos aquí 32, que no tuviéramos nada, se le coloca 1 y quedaría 1 entre t elevado a la quinta. Y es lo que haríamos. Menos 8t, como ya no tenemos nada que hacerlo, lo pasamos tal y como está.
y este sería nuestro resultado final, y de igual forma demostramos de forma geométrica nuestra derivada y nuestra función original. Entonces la derivada es la función original es la de color azul, esta es la gráfica de la función que tenemos aquí al inicio, y su derivada, que es la recta tangente, que es 32 entre t quinta menos 8t, es la de color rojo. Entonces de igual forma se llega a demostrar la interpretación geométrica. Y vamos por un último ejemplo para que nos quede más claro. El ejemplo número 3 dice el ejemplo número 3. Derivar la función f de x igual al logaritmo natural de x más x. Bueno, nosotros sabemos que la derivada de f nuevamente tenemos que reescribir el apóstrofe para indicar que estamos derivando. Entonces ponemos derivada de f de x es igual a, buscamos en mi formulario, vamos a buscar la derivada del logaritmo natural de x. Me voy a regresar un poquito y recordemos que en el formulario dice que la derivada del logaritmo natural de x siempre va a ser 1 entre x, siempre, siempre, siempre. Siempre que ustedes les digan cuál es la derivada del logaritmo natural de x, va a ser 1 entre x, que es lo que tenemos aquí, más, y por la segunda regla de derivación, no sé si la recuerdan, la segunda regla o la tercera que estábamos viendo en nuestro formulario, la derivada de x siempre va a ser 1, siempre, siempre, siempre. Para el siguiente video les voy a pedir que tengamos las reglas de derivación impresas o en un formulario o ahí listas en nuestra computadora para que vayamos revisando nuestros resultados. Y pues esto sería todo, esto sería el resultado final, 1 entre x más 1 sería nuestro resultado, y de igual forma lo demostramos de forma geométrica. La función logaritmo natural de x más x es la de color azul, esta, y su derivada es la de color rojo. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la tangente, la recta tangente sería esta recta que tenemos aquí. Entonces, hasta aquí sería la demostración geométrica de la derivada. Y pues les agradezco muchísimo que hayan estado el día de hoy conmigo. Y por favor, esta es la parte 1 de las reglas básicas de derivación. Vamos con la parte 2 en el siguiente video. Por favor, si les gustó mi video, denme un like o bien síganme en mi canal de YouTube. Agradezco mucho su atención, que tengan bonito día, chao.